se va a grabar y bueno, como siempre hacemos todas las cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias por tus infinitas misericordias que son nuevas cada mañana, porque haces sobreabundar sobre nosotros gracia sobre gracia. Y te rogamos que en esta noche abras nuestra mente y nuestro corazón para que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y discernimiento en la palabra que vamos a meditar. Ciertamente hay cosas, Señor, que pueden estar a veces veladas u ocultas para el hombre común. Pero para nosotros que tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones y como el fundamento de nuestras vidas, las cosas espirituales son abiertas como los cielos. Abre a mis hermanos y a mi persona, Señor, la oportunidad de recibir este don y guárdanos en Cristo Jesús para la vida eterna. Amén. Muy bien, iniciamos nuestra lección número 5, que son 6 lecciones las que hemos tomado. La primera fue introductoria de curso MX y la reunión 5 precisamente se llama considerar y está basada en el texto de Hechos capítulo 8 versos 26 al 39. Es la historia de el eunuco. Entonces, si tienen sus Biblias a la mano, busquen de ahí una vez Hechos capítulo 8 versos 26-39. Si no, ahorita lo colocaré también en la pantalla. Pero antes de eso vamos precisamente con la primera C, que es captar. Y hay una pregunta ahí un poco pues chusca, y es, ¿los misioneros tienen superpoderes? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Y luego viene otra reflexión. ¿Qué superpoder quisieras tú tener para hacer la obra de Dios y, bueno, como compartir o llevar la palabra a más personas? ¿Qué opina? Bueno, ¿cómo podemos llegar, no? Hermano Marco, ¿qué opina? ¿Los misioneros tienen superpoderes? A través del Espíritu Santo, claro que sí. Están fortalecidos y lo hacen muy bien. Ya hemos visto ejemplos muchísimos. Pablo mismo es un grande en eso. Sí, amén. Y cuando uno ve específicamente la vida de Pablo, uno sí se queda bastante sorprendido de cómo el Espíritu Santo pudo en un solo hombre, ¿verdad? Vaciar tantos dones espirituales. El hombre tenía muchísimos dones. Hermana Marisela, ¿usted qué opina? ¿Los misioneros tienen superpoderes? Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo creo que el Espíritu Santo es el que le da pues no el poder para poder hablar de la palabra, pero no superpoderes. El Espíritu Santo es el que usa o nos usa a cada uno de nosotros. Sí, amén. Sí, en el mismo libro de hecho tenemos una historia así muy interesante con Simón el hechicero, ¿verdad? Que cuando ve que los apóstoles, por medio de su predicación y en el nombre de Jesucristo, sanaban enfermos, expulsaban demonios, él llegó a considerar algo así, ¿no? Como que era alguna especie de poder, e incluso ofreció dinero para tener esa cantidad de poder. De ahí nace la palabra simonía, ¿no? Cuando alguien quiere adquirir algún favor dentro de la iglesia o tener algún cargo dentro de la iglesia y también ya incluso en el mundo secular, en la política. Pero sí, de hecho la frase es como, es actual para llamar la atención. Los misioneros tienen superpoderes y si entendemos como superpoderes un don celestial, pues sí, ¿verdad? Porque no es algo común, no es que venga de una persona, es una cualidad que da el Espíritu Santo. Muy bien. Hermano Nicolás, buenas noches, que el Señor le bendiga. ¿Quiere participar o solamente quiere escuchar? Si quiere participar, le da un clic a su micrófono. Y la pregunta de captar el día de hoy es, ¿los misioneros tienen superpoderes? ¿Qué opina? ¿Sí o no? Oh, bueno, creo que solamente quiere escuchar al hermano Nicolás. Hay unos hermanos que tienen problemas con sus teléfonos, y no pueden como interactuar muy bien. Pero está muy bien. Ahora, si fuera así, hermano Marco, ¿qué don espiritual, qué superpoder desea usted para compartir la palabra a más personas? ¿Cuál cree que sería algo muy útil?
Wow, buena pregunta. Mm, mm, Yo, el poder de desarrollar mi habla, el, el poder dirigirme a ellos, el poder tener sabiduría y bastante paciencia, que es la que más me toma a mí. Ok. Entonces, Poder ministrar y... ujú. Sí, no, no. Hola, Sí, 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 lo escucho, lo ¿me escucho. escucha, Carlos? Sí, sí, estoy escuchando con atención. Me hablaba de ministrar, de tener paciencia, de poder hablar, ¿no? A lo mejor con denuedo o en esa dificultad de hablar, pues yo lo siempre lo he escuchado que se desenvuelve de una forma muy correcta. Pero ¿a qué se refiere? ¿A que le falta como vocabulario, expresión o ese valor de repente frente a un grupo? Aparte del valor, el conocimiento tácito de todo lo que es la palabra. Ah, Tener esa habilidad de conocer la palabra y poderla desarrollar, ¿no? Poderla mencionarla más que nada. Y poder saber llegar a las personas por medio de la palabra. Jesús lo hizo, ya lo vimos en los capítulos anteriores. Confrontó a Satanás con la palabra mismo, ¿no? sí, 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 amén, sí, sí, sí. En la lección de Mateo 4, ¿verdad? La autoridad de las escrituras, vimos cómo Jesús, ¿no? Nos da en ese sentido sí nos da un ejemplo, ¿no? De rechazar todas las tentaciones con la palabra misma. Hermana Marisela, ¿qué don espiritual o qué superpoder quisiera usted tener para compartir la palabra de Dios? Hermano, a mí me gustaría, o yo es lo que le oro mucho a Dios para que me dé discernimiento, hermano, y sabiduría de su palabra, igual que dijo el hermano Marco. Ujú, Sí, yo tengo la oportunidad de compartir la palabra, pues yo soy policía y a mis compañeros les comparto, pero muchas veces no tengo esa palabra exacta para decirles o no la sé, ujú, porque es diferente el lenguaje el que ellos hablan del que nosotros pues entendemos ya, que es el que nos da el Espíritu Santo para poder entenderlo. ujú. Sí, sí, entiendo. Sí, de repente para muchas personas la Biblia es un libro cerrado, ¿verdad? Y conceptos que a nosotros nos parecen tan sencillos, hay personas que pues, la verdad no sé cómo lo entienden, pero pues, podemos pensar que lo piensan de forma humanista o secular o como Jesús algún líder, como lo fue Gandhi o fue, y lo comparan con otras personas, ¿no? Entonces, sí, no tiene ese discernimiento. Y sí, puede ser difícil en un principio, pero siempre el consejo y de un buen misionero que tuve el gusto de trabajar con él, era es simplemente hazlo. Sí, o sea, te vas a equivocar, está muy bien. De equivocarte vas a aprender y te vas a levantar y te vas a dar cuenta cuáles son tus errores o qué tienes que estudiar. Pero simplemente hazlo. Y una vez nos dio mucha risa porque nos reunimos un grupo de, pues, de misioneros y estaban como tratando de planes de evangelismo o algo así. Y alguien sacó un método, alguien me dijo, yo tengo este libro, yo he practicado esto en el seminario y cosas así. Y este mismo hermano dijo, no, pues tan sencillo como, a ver, vengan conmigo, sí, y nos levantamos, los cuatro que estábamos ahí, salimos afuera de la iglesia y le dijo a dos, ustedes se van para allá, los espero aquí en media hora, y tú y yo nos vamos para allá y en media hora nos volvemos. Eso es como lo más sencillo, simplemente hablar. Puede ser que nos equivoquemos, pero en el tránsito Dios nos va a dar palabras, es una promesa de Dios. No, pues excelente, ¿no? Todos quisiéramos, en un momento hemos deseado, anhelado espiritualmente tener algún don o característica especial. Pues yo sobre todo le pido en lo personal a Dios tener como memoria, así como memorizar muchos versículos bíblicos, porque sé a veces en qué libro están y sé qué capítulo, pero me gustaría más como decirlos así de corridito, ¿no? Cantaditos, que hay unos hermanos que sorprenden en ese sentido. Muy bien, entonces esa fue la primer C, que es captar. Y hoy propiamente ya vamos al segundo punto, que es contar. Y como les decía, ojalá tengan sus Biblias ahí a la mano. Si no, ahorita mismo lo encontramos, tan sencillo como eso. Si la Biblia me lo permite. A ver. No, está bien esa versión. 60.
Hechos capítulo 8. Versos 26 al, pues hasta el 40, de hecho. Ok. Aquí se encuentra. ¿Alguien que quiera empezar la lectura el día de hoy? Amén, hermano. Voy a empezar. Ok. Dice en el verso 26, Ujú. un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y leyendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Hasta Amén. el 40, hermano. Sí, amén, es la sección. Entonces, en esta segunda C, que es la de contar, nosotros tenemos, y ahí es lo que vamos a repasar un poquito, tenemos tres opciones realmente. La primera opción es la que hicimos ahorita, que es leer el texto. Esa tiene sus ventajas. Por ejemplo, que estamos citando la misma palabra de Dios y eso nos da una autoridad. Eso nos da pues un parteaguas de que cada quien tenga la Biblia y entonces pueden seguir la lectura con sus ojos y saben que no estamos inventando nada. Entonces eso es muy bueno, citar la Biblia misma. Pero también hay otras opciones. La otra opción por ejemplo, es dialogar o narrar. Y en esa opción nosotros podemos
y es lo que vamos a hacer ahorita un poquito ese ejercicio, hablar de qué trata la historia. Hermano Marco, ¿cómo nos podría resumir brevemente de qué trata la historia del día de hoy? Bueno, yo resumiría que trata sobre la verdadera fe que se tiene en creer en las palabras, en conocer la palabra. La palabra nos enseña muchísimo y mucho más cuando tenemos fe en ella. El eunuco conoció de la palabra, pero no la entendía, no discernía de ella. Hubo quien le explicó, discernió de ella y entendió, y con la fe él fue bautizado. Y él pidió ser bautizado porque creyó en lo que estaba leyendo, en lo que estaba escrito, en lo que el profeta Isaías tenía escrito. Y él creyó y tuvo fe. Sí, esa es una forma de resumir. Otra forma es, por ejemplo, platicar la historia, ¿no? Así como si nosotros estuviéramos trabajando con niños que no saben leer y nosotros, bueno, les voy a decir una historia que ocurrió de la primera iglesia primitiva, cuando la iglesia sufrió persecución, había un hombre llamado Felipe y empezamos a relatar los hechos. Como usted leyó la historia, hermana Marisela, ¿cómo podría, con la misma palabra, sin leerla nuevamente, decirnos de qué trató la historia? Bueno, hermano, yo lo que entendí fue, o les puedo decir, es que él iba en su carruaje, ¿no? O en su carro. Iba leyendo Isaías. Entonces, pero él no entendía lo que decía, él necesitaba a alguien que le explicara eso que él leía. Y el Espíritu Santo fue el que le habló a Felipe por medio de, cuando vio pasar el carruaje, ya le dijo que se acercara, ¿no? Para que le explicara. El Espíritu Santo fue el que le habló a Felipe para que él le explicara todo esto y así por medio el etíope fuera pues salvo. Ajá. Sí, muy bien. Aquí él fue como ya lo había leído, se lo explicó Felipe, fue que creyó, la fe que tuvo de que Jesús pues es el Hijo de Dios, dijo que sí que creía, ¿no? Entonces por eso él fue salvo. Amén. Sí, sí, sí. Bueno, aquí es Y interesante. ya posteriormente pues fue bautizado. Hermana Blanca, buenas noches. Sí, sí, así es. Bueno, les relataba un poquito en la segunda C, que es contar. La primera opción ya la acabamos de ver. Podemos leer la Biblia, citarla literalmente. La segunda es hacer un resumen, pero si hacemos un resumen y lo estamos platicando, ahí tenemos que tener un poquito más de preparación, en el sentido de que es una historia que a lo mejor estuve leyendo toda la semana y puedo incluso hasta citarla casi textualmente con detalle, ¿no? Por ejemplo, que está la hermana Blanca y Nicolás. Bueno, en una ocasión estaba un varón llamado Felipe en Jerusalén y un ángel del Señor le dijo que se levantara y que fuera por el camino que es a Sagasa, y que allí iba a encontrar, seguramente así le dijo, ¿no? A un otro varón. Ese otro varón era un eunuco, un hombre que pues es castrado para servir en el harem o cerca de alguna reina o tener una función dentro del palacio. Entonces era una persona noble, notable, ¿no? Que además era tesorero y que venía de Etiopía y estaba sujeto bajo la reina Candace. Y casualmente fue a Jerusalén a orar y venía leyendo el libro de Isaías. El Espíritu Santo le dice a Felipe que se arrime al carro y Felipe le pregunta que si entiende lo que está leyendo y el eunuco le dice que no, que si le puede explicar, le sube al carro, de ahí empieza a hablarle el evangelio y el eunuco cree, y llegan a cierta agua y ahí le pregunta al eunuco pues qué le impide ser bautizado y Felipe le dice, si tú crees, nada puede evitarlo. Y lo bautiza y el Espíritu Santo se llevó a Felipe a otro lado y nunca volvió a ver al eunuco. Esa es una forma entonces ya de narrarlo, pues casi como está textual, pero sin leerla de forma literal. Y eso puede ayudar también a muchas personas a entender la historia de forma más dinámica.
Otra opción que hacen muchos los pastores, y que ahorita no vamos a hacer, pero considerar, es a veces cuando están tomando un texto y hacen un estudio bíblico del texto. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, que se dan versículo por versículo, ¿verdad? Y empiezan a darnos detalles acerca de cada versículo. Por ejemplo, yo les podría dar unos detalles de repente, que la distancia de Jerusalén hacia Gaza son 150 kilómetros aproximadamente. Entonces no es que Felipe se levantara y vio al eunuco en un instante, no. Si hablamos de que una persona camina por lo menos un promedio de 6 kilómetros por hora, pues si comía y si dormía, posiblemente le llevó casi 2 días llegar hacia el camino donde se encontraba el eunuco. Entonces, hablando de personas que se dejan y son sensibles por el Espíritu Santo a hacer su voluntad, Felipe es un ejemplo muy claro, ¿no? De repente alguien, no sabemos si estaba casado, si tenía hijos, si no, él dejó todo para hacer lo que el ángel le pedía y pues sin escatimar riesgos y costos, ¿no? Sabiendo que los caminos, aunque estaban bajo la paz romana, pues eran difíciles de transitar y más en el desierto de Gaza. En ese sentido, pues llega, lo encuentra, pero ¿de dónde viene el etíope, verdad? Pues porque fue a Jerusalén a adorar. Entonces, ¿quién le dijo al etíope que en Jerusalén precisamente se encontraba Dios auténtico y verdadero? Bueno, pues investigando un poquito y rascando un poco en la palabra de Dios, uno se encuentra, por ejemplo, en Primera Reyes 10, que hay una reina de un reino antiguo llamado Saba, que escucha de un rey llamado Salomón, que tenía una gran sabiduría y tenía muchas riquezas, y esta reina va con su comitiva desde el reino de Saba hasta Jerusalén, y efectivamente le tiene preguntas muy difíciles al rey Salomón. Salomón le responde todas, y se queda maravillada de lo que ve. Bueno, pues ese reino de Saba es nada más y nada menos que Etiopía en el día de hoy. Entonces no es de extrañar que ese séquito que fue, incluyendo a la reina de Saba, pues no solamente se le mostró las riquezas materiales, sino también hasta espirituales del verdadero Dios, el único y verdadero, y que a pasar de los siglos, tal vez hasta mil años, no sé muy bien la cantidad de Salomón, es posterior a David, son como 500 años más o menos a nuestro Señor Jesucristo, pues se mantuvo una cantidad de creyentes, o por lo menos con algún tipo de fe, como mencionaba muy bien Marco, gente que pues creía en Dios, pero no tenía fe, ¿verdad? Una fe bíblica, no tenía ese, pues renacer en Cristo, entender quién es el Mesías realmente, y que el Mesías ya había venido, ¿no? Lamentablemente el único cuando llega a Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo ya había muerto y resucitado y ascendido, y ya había sido el Espíritu Santo repartido entre los apóstoles. Entonces, eso es como en otra forma, ¿no? Cuando es dialogar, que puede llevar más tiempo y hay preguntas y cosas así. Entonces, hay tres formas realmente de contar una historia, que es leerla de la Biblia, narrarla con tus propias palabras, yo te abrir un diálogo o ir versículo por versículo platicando de ella. Eso es importante, que tuve que resaltarlo hoy, porque realmente en la clase pasada, que la mayoría de nosotros no hemos podido tomar, hablamos de esas tres, hablamos profundamente acerca de contar. Y la tarea va a ser precisamente preparar eh, un bosquejo o un plan de trabajo con la sede de contar acerca de la historia de Lázaro y el rico. Muy bien, avanzamos. Y estamos en contar y en contar también se pueden hacer algunas preguntas. Eh, ¿Alguien sabe quién es Felipe? Bueno, vamos por orden. Hermana Blanca no ha participado, entonces le animo a participar. ¿Recuerda usted quién es Felipe, el diácono? O tal vez sí, ya. La escuchamos, hermano. Buenas noches, hermano. Dios lo bendiga. Amén, igualmente. Pues ahorita estaba yo viendo porque estaba estudiando la lección pasada que todavía ando con Lázaro y el rico. Y estaba viendo aquí ahorita la lectura de Felipe y Etíope, que pues aquí dice que pues no sé si es un siervo del señor Felipe, hermano. Ok. Sí, la pregunta es para ver quién es Felipe. Si no recuerdo ahorita, está bien.
Marco, ¿tú recuerdas quién es Felipe? Felipe es uno de los apóstoles. A ver, es de ese Felipe que hablamos, ¿no? Cerca, sí, cerca. Eh, Porque cuando hubo la elección de varios discípulos ajá. para continuar la prédica, o sea, continuar la evangelización, Ujú, se nombraron algunos, y Esteban, sí. también, bueno, no recuerdo otro, pero bueno, dentro de ellos está Felipe, Ujú. y es un discípulo, prácticamente un acólito que iba a ayudar dentro de la iglesia que empezaba a renacer. Ajá. Sí, bueno, Felipe un poquito para hablar, hermana Marisela, ¿usted se acuerda quién es Felipe? O tal vez está ocupada la hermana Marisela. Sí, bueno, recordamos un poquito la historia. Ah, ya se enlazó. Hermana Marisela, ¿usted recuerda quién Ay, es Felipe? perdón, hermano. Pues yo recuerdo a Felipe, hermano, pero el apóstol, el que Dios lo puso a prueba. Bueno, yo recuerdo eso, que Jesús lo puso a prueba cuando iba a multiplicar los panes y peces. Ah, No ya. sé En si él Mateo de ese menciona. habla, hermano. Ajá, habla de Mateo, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ahí cuando fue a predicar y no tenían que comer y ya multiplicó los panes y los peces igual y puso a prueba a Felipe diciendo ve a comprar, ¿no? Ujú. Algo así, hermano. Sí, bueno, la verdad es que varios nombres se repiten en la Biblia y hay que tener, precisamente como decía Marco, un poquito de conocimiento para discernir de quién están hablando. Sabemos que hay dos Judas, ¿verdad? Y uno es Tadeo y otro es Iscariote. Y luego de repente a Mateo se le llama Leví, hay Juan, el apóstol Juan, está Juan Marcos también, que fue un discípulo. Entonces, pues de repente entre los nombres nos perdemos. Pero Felipe, el que nos habla aquí, realmente fue un diácono, como mencionaba Marco. Cuando los 12 apóstoles estaban todavía antes de la muerte de Jesucristo y el ahorcamiento de Judas el traidor, bueno, sabemos, se suicida, no tiene esperanza él, reconoce que ha entregado un justo y ese remordimiento lo lleva a pensar que la muerte es lo único que lo puede, pues, darle algún tipo de honor o algo así. Pero la iglesia se mantiene, ¿no? Siguen creciendo. Y llega un momento en que reunidos, era tan grande el ministerio que hasta tenían ya un ministerio social que era repartir alimentos a las viudas. Pero en ese repartimiento de alimentos, algunos consideraban que a las viudas judías se les daba predilección que a las viudas o de los discípulos o miembros de la iglesia gentiles o griegos. Y entonces, pues, decían a los apóstoles, oigan, necesitamos que nos ayuden aquí en la repartición del pan. Y los apóstoles consideran, no nos es lícito que dejemos el ministerio de la palabra, la oración, el compartir, bueno, ministrar, ustedes saben, por atender mesas. Y entonces llegaron a la decisión de que debían de elegir a 7 personas que estuvieran desde el principio del ministerio de Jesús, o sea, prácticamente desde que nuestro Señor Jesucristo se bautiza, que fueran constantes, que tuvieran pues buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo. Sí, menciona bien Marcos, agarraron, eligieron a 7 de ellos, ¿verdad? Esteban, Felipe, Prócolo, en fin, Sirene, el Níger, agarran a varios. Y en el capítulo anterior del que vemos, de Hechos 8 el día de hoy, vemos que matan a Esteban. Fue el primer mártir, menciona ahí en las versiones de Reina Valera, aunque algunos consideran que el primer mártir es Jesucristo. Bueno, sabemos que Jesucristo es Dios, y en ese sentido, Él vino a dar la vida por el mundo, pero ya en el sentido de un seguidor de nuestro Dios, sí, fue el primer mártir. Y entonces muere y aparece que el que toma prominencia es Felipe, este diácono que estaba sirviendo mesas. Ahora es usado por el Espíritu Santo, ya no para servir mesas, sino para compartir la palabra de Dios. De hecho, hubo una persecución en la iglesia y se encontraba él en Samaria compartiendo la palabra, y la palabra además era como ratificada con muchas señales, ¿no? Con gente que sanaba, con personas que eran expulsados espíritus, y eso es una maravilla. Y es mismo el Espíritu Santo lo usa ahora
para llegar a este eunuco. Entonces, ese es el Felipe que estamos hablando. Es interesante saberlo porque, como les decimos, en este estudio de 4 Cs, pues tenemos que tener claro la primer C, que es captar la historia. Vimos acerca de si los misioneros tienen superpoderes. Contar, ya vimos que hay 3 formas por lo menos de contar. Y pues tenemos que saber quiénes son los personajes que están en la historia. Y eso nos lleva a considerar a otro personaje principal de esta historia, que es el eunuco. Y hay una pregunta como de aplicación y realmente que nos lleva a pensar no solamente en el pasado, en la historia de Felipe y el eunuco, sino el día de hoy. ¿Quiénes son los eunucos hoy en día? Hermano Marco, ¿quién puede considerar a usted que son los eunucos hoy en día? Considerar quiénes son los eunucos hoy en día, prácticamente ahí sí me pones a pensar bastante, porque Es yo difícil. diría, aquellos castrados de la palabra de Dios, porque o no creyentes tal vez, que no quieren acercarse, que no tienen el don de poder llegar, no tienen la gracia tal vez de Dios, o no la quieren. Me imagino que ellos son los eunucos hoy en día, Carlos. Sí, sí, claro, o sea, sí, lo hablas, mencionas bien, son como castrados en lo espiritual, ¿no? Lo mencionaste en un principio que eran personas, pues que tal vez con temor de Dios, pero sin conocimiento salvífico, esa es la palabra correcta, ¿no? Amén. ¿Alguien más, hermana Marisela, nos puede ayudar un poquito más? ¿Quién sería para usted los eunucos hoy en día? No, hermano, no tengo idea. Está difícil, ¿verdad? Pues hay que Un tener... poquito, bueno, en la antigüedad, perdón, eran Ujú. los que castraba, se puede decir, o bueno, así Sí, sí, lo veo yo, los que eran castrados, y ahí no eran practicados por los judíos, solamente eran por que era, no sé, Josefo, no sé cómo se llama ese, que era listo. un sacerdote, un rey, ¿no? Que Ya. los castraba, pero no sé ahora en día, hermano. Ok. Bueno, sí, entendiendo un poquito más de la cultura de los eunucos. En la Biblia, en Deuteronomio, se citan leyes acerca de quién puede servir y quién no puede servir en la asamblea de Dios, o quién puede entrar y quién no. Y habla, ni el castrado, o mayugado, o el quebrado pueden entrar en la asamblea de Dios. Entonces, eso es dentro del pueblo de Israel. Pero recordemos que Dios sí permitía que gentiles entraran en la congregación de Israel y no iban a entrar como en la completa oración hasta la tercera o cuarta generación. Pero Dios les dijo, acuérdense que ustedes fueron extranjeros en tierra ajena y ustedes recibirán a los extranjeros. Entonces, en ese sentido, la adoración en el templo de esta época, posterior a Jesucristo, en la época de la iglesia primitiva, tenía todavía un atrio llamado los gentiles. Entonces, aquellos que no eran judíos de sangre o de nacimiento, podían sí acercarse a un atrio y presentar ofrendas y adorar a Dios de cierta forma, pero la cuestión es que este eunuco lo hacía doblemente más difícil. Y hasta yo diría que triple, porque si viene de Etiopía, pues me imagino que era un negrito. Primero era negrito el pobre, luego era castrado y luego era gentil. Entonces, ese tipo de gente ni siquiera podía entrar al atrio, sino que se quedaban a la puerta del atrio los gentiles. Y eso es un impedimento muy grande, piénsalo. O sea, nosotros por lo menos tenemos la oportunidad de entrar en la asamblea de Dios, en la iglesia, y escuchamos la prédica, somos exhortados, somos animados, oramos unos por otros. Pero si una persona se queda, no ni siquiera a la puerta de la iglesia, a la puerta de la calle, pues va a ser más difícil que pueda entender, ¿no? Los eunucos hoy en día podrían ser, apuntaba muy bien el hermano Marcos, sí, son personas, no estamos hablando de personas castradas físicamente, sino personas que ya tienen algún conocimiento de Dios, puede ser, y eso me lleva a pensar que, por ejemplo, los testigos de Jehová, que tienen mucho conocimiento de su versión de la Biblia, pero realmente si uno habla con ellos están vacíos, ¿verdad? No tienen el Espíritu Santo. Se ven y huelen como cristianos, pero no lo son. Entonces necesitan realmente personas
que tienen conocimiento, pero no tienen la fe salvadora, ¿verdad? Tienen que estudiar la palabra con otros. Son personas que realmente tienen corazones abiertos para recibir instrucción y preparación. Porque ¿qué ocurrió con el eunuco? El eunuco realmente deseaba que alguien le enseñara, pero no entendía porque no había quien le explicara. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos pensar en algún amigo, en algún familiar, que sí busca las cosas de Dios, de repente ahí lo vemos que está escuchando música cristiana, o si le enviamos algún enlace, alguna predicación, la escucha de buena gana y la te hace unos comentarios sobre ella, pero le falta, ¿no?, ese pujoncito para digamos tener esa, pues como fe como salvadora de que tuvo el eunuco al final, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a pensar un poquito el día de hoy que no solamente hay gente en tiempos bíblicos antiguos que necesitaba de Dios, no, todos los días y en todo momento necesitamos salvar a personas de su incredulidad y de su temor parcial a Dios, ¿no? Entonces, si estamos claros, avanzamos un poquito. ¿Alguna pregunta? Creo que no, ¿verdad? No, hermano. Ok, entonces, ya vimos captar, contar, ya estamos en considerar y consolidar. Cons- en considerar dijimos quiénes son los eunucos, y en consolidar recordemos que tenemos 5 preguntas. Deberíamos de saberlas ya, pero yo sé que a veces es difícil con tantas cosas que nos ocurren. La primera pregunta siempre en nuestro curso va a ser: ¿de qué trata esta historia? ¿De qué trata esta historia, hermana Blanca? Sí, hermano, pues yo lo que entiendo es que la historia se trata de un ángel del Señor, ¿verdad? Que usa a Felipe como como levantarse hacia la luz. O- es que hay muchas palabras que no entiendo. Pero es como un pasaje de la escritura que era como una oveja a la muerte que fue llevado y como un cordero mudo delante de lo que lo trasquilla. Es lo que le entiendo. Ok, pues nota hermana Marco, Marisela y Nicolás, de cierta forma la hermana Blanca, en cierta forma, no completamente, está un poco como nuestro amigo de la historia de hoy, ¿no? Necesita que alguien le explique. ¿Qué me puede ayudar? ¿Cómo le explica hermano Marco a la hermana Blanca de qué trata la historia? Bien, yo tengo la idea de que la historia trata de cómo el Espíritu Santo te guía y te fortalece para que tú puedas eh, ayudar a otros que no conocen la palabra. Que esa es la fortaleza que a veces yo pido para mí poder llegar a otros por medio de la palabra. Como Felipe conocía la palabra y sabía y tenía todo en él de la palabra, pudo guiarlo a lo eunuco. E inclusive hasta llegar a bautizar para que el Espíritu Santo también lo toque al eunuco. Amén. Sí, Eso es lo principal de la historia que veo. sí, Que fortalecernos en el Espíritu para poder llegar a otro. sí, sí, excelente, ¿no? Hermana Marisela, ¿de ¿qué le puede ayudar a la hermana Blanca? ¿De qué trata la historia el día de hoy? Pues lo que yo veo, hermana Blanca, es, como dice el hermano Marco, es por medio del Espíritu. Nosotros podemos hablarle a otras personas porque estando en comunión con Dios, el Espíritu nos usa. Aquí la historia trata de que a Felipe lo usó el Espíritu Santo, igual como dice el hermano Marco, y aquí de la fe que tiene el eunuco, ¿no? De que sí cree lo que le dice Felipe, que viene en la palabra que él estaba leyendo de Isaías. Amén, amén, sí. ¿De qué trata la historia, hermana Blanca?
Pues tenemos a un hijo de Dios, un creyente común como usted y yo, que pues tenía una sensibilidad espiritual y conocimiento bíblico, y un ángel del Señor, como usted apuntaba en un principio, le dice, ve a tal lugar. Felipe no hace muchas preguntas, va, y en tal lugar después le dice, júntate a ese carro. Y ahí estaba un eunuco, una persona que ya hablamos de ella, pero que casualmente tenía una porción de la escritura en Isaías capítulo 53. Y hermana Blanca, Isaías capítulo 53 es digamos, el evangelio de Isaías, porque ahí habla de el varón sufriente, el Mesías sufriente, ¿no? Como oveja fue llevado al mateadero, no abrió su boca, en fin. Ahí habla muy bien claramente de profecías que se cumplieron en Cristo Jesús en la cruz. Entonces utilizó Felipe, en base al temor de Dios que tenía, ese pasaje, y de ahí le fue hablando del evangelio, es decir, la buena nueva que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Seguramente lo llevó a Isaías capítulo 9, 6, donde habla del nacimiento de una virgen, en fin. Parece que le dio los detalles suficientes y la palabra de Dios en cantidad para que este eunuco fuera convencido, no por las palabras de Felipe, sino por la palabra de Dios, y dijera, bueno, pues aquí hay un poco de agua o aquí hay una cantidad de agua, ¿qué me impide a mí bautizarme? Entonces, de eso trata la historia el día de hoy. Muy bien. Carlos, puedo indicarte algo. Dígame. Es muy interesante ver cómo la obediencia de Felipe lo lleva a hacer muchas cosas y el conocimiento que él tiene de la palabra. Sí. Sí, eso es muy importante porque él obedece y hace conforme a lo que se pide que se haga, ¿no? No rehuyen y dice, no, que estoy por aquí cansado, que déjame esperar hasta mañana, que no. Él dice al momento, estoy aquí. Sí, sí, sí. Hay dos cualidades que yo quiero, bueno, tal vez tres, en la vida de un creyente, a comparación de Felipe. Por ejemplo, como tú lo mencionabas, el conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico es necesario para compartir el evangelio, de verdad que sí. Segundo, su corazón, ¿verdad? Tenía una cualidad de mansedumbre muy clara. Y eso es algo que interfiere a algunos líderes, porque hay gente que conoce mucha Biblia, pero mucha, pero su corazón no es recto y andan metidos en problemas, en contenciones, en chismes, en incisiones, en pleitos, en contienda, porque piensan que la palabra de Dios es como una herramienta para pelear con discutir con otras religiones o con otros hermanos. Muy equivocados, ¿no? Y la tercera cosa que notamos de Felipe, aparte del conocimiento, su disposición, su sencillez, ¿verdad? Era una persona muy sencilla, hasta podemos llamarlo humilde, porque no dice la Biblia si va en coche, va en carro, simplemente parece que va a pie, por lo que dice, júntate a ese carro. Y eso habla que para compartir el evangelio no tenemos que ir con nosotros con grandes métodos, con mucho conocimiento del mundo, con psicología, con nada. Simplemente equipados con la herramienta más eficaz y poderosa del mundo, la palabra de Dios, ¿no? Entonces sí, es algo de resaltar la vida de Felipe, y en ese sentido, sí, queremos ser imitadores de Felipe en ese sentido. Bueno, esa es la primera pregunta en consolidar. ¿De qué trata la historia? La segunda pregunta siempre va a ser esta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿O qué me hace sentir mal? ¿O en qué le he fallado yo a Dios en esta historia? Hermana Blanca, ¿esta historia le enseña a confesar a usted algún pecado? ¿O digamos, confronta con alguna actitud que necesita usted cambiar? Sí, hermano, sí, sí, yo digo que sí porque pues ahora sí que no he podido poder hacer mi responsabilidad que he querido hacia el Señor Jesucristo y pues como dice usted con tantos problemas pues uno se irresponsabiliza de qué hacer. En eso es lo que yo pienso. Ok, entonces el pecado que usted le ayuda a confesar es que pues, encontrar como excusas, ¿no? Aunque puedan ser válidas,
para no estar en la palabra de Dios, ¿no? Como pueden ser los problemas, dificultades, salud y todo eso, ¿ah? Muy bien, excelente. Es lo bueno, que no nos sintamos tan cómodos con la historia de Felipe, como mira qué bonita historia, y no, siempre nos tiene que exhortar de alguna forma. Hermano Marco, ¿qué pecado le enseña a confesar esta historia? Mi confort tal vez el sentirme cómodo en algún sitio y no poder dirigirme a, o sea, no hacer o la obediencia que pide para transmitir la palabra, para divulgar o enseñar la palabra. Tal vez mi confort, Sí, sí. sentirme en mi medio, ¿no? Y eso es a veces algo que yo le hago una crítica muy grande a muchos líderes en la iglesia y pastores, y se los digo y luego me genero cada problema, pero es la verdad, es muy fácil predicar allá atrás de un púlpito con unas 100 personas que se están como pues, cobijando y todo, pero salir a la calle, ir con las personas, las que no son tan agradables, las que las personas dicen como, mira, esa gente no merece la palabra de Dios, eso ya habla de otra cualidad, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que la iglesia no es solamente ese lugar de hecho de 4 paredes y donde me reúno ciertos días de la semana. No, la iglesia soy yo y soy yo mismo y estoy caminando y donde quiera que voy yo va Dios conmigo. Y no debo estar tan confiado en mi sillón espiritual, digamos, como, pues soy salvo, yo estoy bien, no pasa nada. Si los demás se pierden, pues es por su culpa. No, recordemos que Dios también nos va a juzgar por lo que no hemos hecho o hemos dejado de hacer, ¿no? Excelente. Hermana Marisela, ¿qué pecado le enseña a confesar esta historia? Mire, hermano, a mí, como dice el hermano Marco, la obediencia, porque muchas veces pues tenemos o tengo la oportunidad de compartir la palabra y pues no lo hago. ¿Por qué? Por falta de, pues de la falta de aprendizaje en la palabra de Dios, ¿no? No la leo como debiera y no tengo mi devocional diario como debiera ser, hermano. Entonces, ¿qué sería? Pues la obediencia, porque eso nos dice la palabra de Dios, ¿no? Ser obedientes. Ujú. Sí, sí, sí. Hay que recordar que ser cristiano siempre trae una corresponsabilidad, ¿no? Tengo un vecino que es psicólogo y es una persona muy instruida, también es maestro de taekwondo. Y siempre que sabe que yo me meto a dar mis clases o que estoy con una persona, se me queda viendo bien raro y me dice, bueno, pero ¿cuánto te pagan? A mí no me pagan nada. A ver, no, pero yo no entiendo. O sea, Carlos, yo por ejemplo me metí a la universidad a estudiar psicología pues para solventar algunas dudas que yo tenía existenciales y tal vez vivir de eso. Pero, ¿qué beneficio tienes tú? Digo, estás pagando tu internet, estás gastando luz eléctrica, hiciste tu inversión en tu computadora, ¿no? Y de repente te dedicas tantas horas al día a preparar tu clase, a dar la clase, después a compartir con los hermanos. O sea, ¿cuál es la ganancia? Y son las cosas que el mundo no entiende, ¿verdad? En ese sentido, el pecado que me enseña a confesar esta historia, en lo personal a mí, es entender que hay muchas personas como el eunuco, más de las que nosotros podemos imaginar. Y no creer que por mucho conocimiento que yo tenga, ellas van a ser salvas. Mi pecado es a veces reconocer que es solamente la palabra de Dios quien me va a salvar. Solamente, ¿no? Entonces, pueden decir ustedes, me ha comentado el hermano Marco y Marisela, que les sienten que les falta esa suficiencia de Dios como tener mucho conocimiento bíblico. Pero lo dijo Pablo y lo resumió muy bien en una de sus epístolas. Solamente me gustaría enseñar 5 palabras acerca de Cristo y me doy por servido. Y bueno, yo me he puesto a pensar cuáles son esas 5 palabras y pues, podríamos decir que es Cristo murió por tus pecados. Muy sencillo, ¿verdad? No es tan difícil. Entonces, sí podemos nosotros, un poco que conozcamos de la Biblia, eso poco compartirlo. Y de ahí, de lo poco, a lo más, ¿no? Entonces, excelente. ¿Quién me falta? Bueno, Nicolás, no sé si te pueda participar o no. Si no, está bien. Si quieres solamente escuchar. Vamos a avanzar. No, Nicolás, Buenas excelente. noches. Buenas noches, Nicolás. Este, Sí,
Buenas noches, disculpen, es que no le entiendo todavía mi celular y por eso no había podido participar. Ah, no, Pero no. pues, Bueno, ¿verdad? entonces, sí. ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia, Nicolás? Primeramente por ahí ya lo mencionaron, que hemos tenido la oportunidad de predicar, de hablarles a la gente, a los, vaya, a los de afuera, hablarles de Dios y pues no podemos o no nos sentimos seguros de lo que vamos a decir. Entonces hay veces que nos topamos con gente que sabe mucho más que uno y pues ahí es donde nos atoramos. Y por eso este mensaje muy bonito que ahorita estoy escuchando, pues está muy interesante porque lo que decían de que Felipe estaba leyendo la Biblia y le pregunta el eunuco, bueno, no le pregunta, sino le dice que si le interesaría aprender, pues él dice que sí, pero no hay quien le enseñe, ¿no? Y ya nos ha pasado así porque a veces estamos leyendo la Biblia y se acerca alguien y no somos para decirle, a ver, ¿quieres aprender o te voy a enseñar? O sea, como por ahí se puede decir que somos algo egoístas todavía, ¿verdad? Entonces, pues yo puedo decir que ese es mi pecado, de Sí. no, a veces de tener ese temor de enseñarles o de que él pues, haya leído más la Biblia y atacarnos por ahí, porque ya ve que hay muchas denominaciones como los testigos, etcétera, hay varios y a veces hasta con católicos sin saber. Entonces por eso pues ahora sí que es muy interesante y el pecado más fuerte para mí de esto que me está enseñando es eso, de no poderle hablar a los hermanos que están pues ahora sí, el miedo vaya. Sí, sí, Eso es mi pecado, el no no, poder. lo mencionó muy bien, es el egoísmo, ¿no? Bueno, sí, es un pecado muy horrible. Queremos limpiarnos con la sangre de Jesucristo. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta ya vimos de qué trata la historia, qué pecado me enseña a confesar. Y la tercera pregunta habla precisamente de eso. Le damos la vuelta a la tortilla como hicimos en México, si quieren decir, damos un giro de 360 grados, bueno, de 180 si no estamos donde mismo. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Ahora lo contrario. Es decir, este texto sí habla de un Dios amoroso que está en control y en cuidado de sus hijos. ¿Dónde vio el amor de Dios en esta historia para usted, hermana Blanca? Dele a eso. Sí, hermano, pues aquí yo veo el amor de Dios donde, por ejemplo, me dice, ¿verdad? Pues yo le entiendo que para mí que me levante, va, y y pues que Él está conmigo y lleve la palabra, y pues ante todo, pues tener fe, hermano, tener fe, mucha fe para Amén. poder sentir ese amor de Dios hacia nosotros mismos y poder enseñar la verdad y predicar su verdad. Es lo que yo veo en el amor de Él en esta historia para mí. Así es, excelente. Sí, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Hermano Marco, ¿dónde ve el amor de Dios Amén. en esta historia? ¿Aló, hermano Marco? ¿Dónde ve el amor de Dios en esta historia? Oh, bueno, Marisela, a lo mejor Marco estaba batallando con el sonido. ¿Dónde ves el amor de Dios en esta historia, Marisela? No, aló, Ah, ya, Carlos. ya, ya, ya volviste, Marco. Sí, hay un problema con él, tengo el audio. Ok, Ya. Verás, yo lo veo, digo, en la parte en que el eunuco acepta ser ministrado por Felipe y ser enseñado y ser guiado por él
hasta el punto de llegar y convertirse y bautizarse por medio de la fe y recibir el Espíritu Santo. Entonces, el amor lo ves en el lado de cómo Dios trató con el eunuco. Así es. Ok. Sí, sí, sí. Sí, y porque, bueno, he hablado que Felipe recorrió 150 kilómetros, ¿sí? Pero si ustedes tienen, bueno, yo sé que no todos son muy buenos en geografía, pero recordamos que África tiene como forma de corazón, ¿verdad? Pues Etiopía no está hasta el fondo donde está Sudáfrica, está un poquito más abajo a la mitad. Pero de Etiopía hacia Egipto, donde está ese el mar rojo que tiene como una manita con el símbolo de amor y paz, y está la franja de Jerusalén, son nada más que 4.100 kilómetros. Entonces, si el hombre lo recorrió en carro, seguramente fue un viaje alrededor de 22 días. Entonces, vaya que si era un hombre con algún tipo de fe, ¿sí? Pues Dios le propuso eso en su corazón de ir a adorar al verdadero Dios, aunque tenía una fe parcial o no tenía tal vez una fe bíblica, pero el hombre era un aferrado, digamos, en las cosas espirituales. Y bueno, lo podemos ver en muchos religiosos, ¿no? Hay muchos religiosos que hacen peregrinaciones muy largas a catedrales, pueden viajar días completos, y en ese sentido, pues queremos ser los Felipes, ¿verdad? Muy bien. Hermana Marisela, ¿dónde ve el amor de Dios en esta historia para usted? Mira, hermano, yo la veo en que, pues, Dios tuvo misericordia del eunuco. Él sabía la necesidad que tenía de Dios. Entonces, pues, por medio de Felipe, él le hizo entender, ¿no? Ujú. Le hizo comprender la palabra que él leía. Entonces, por eso le dice el Espíritu a Felipe que se acercara al carro, ¿no? Porque ahí le está mostrando Dios al eunuco cuánto lo ama, ¿no? Porque pues le está dando la salvación en este caso, por medio de Felipe y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y eso me acaba de recordar algo muy impresionante acerca de Dios, que Dios no ve el color de piel, que Dios no ve si estás mayugado a mitad hombre, que Dios no ve si tienes dinero o no tienes dinero. O sea, el amor de Dios es tan grande que no hace distinciones, ¿verdad? No importa si eres gentil o judío, no importa si eres mexicano, ecuatoriano, no importa. Para Dios eres tan importante, te ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo por ti. Entonces, es un amor grandísimo, un amor bellísimo de nuestro Padre Celestial. Muy bien. Hermano Nicolás, ¿dónde ve el amor de Dios en esta historia? El amor está claramente ahí entre el triángulo de Dios, Felipe, el eunuco. Dios le da la sabiduría a Felipe, Dios abre el corazón del eunuco y acepta que Felipe le lleve la palabra. Ese es el amor de Dios, ahí está, en esos tres. Dios, Felipe, el eunuco. Así lo interpreto yo, de sencillito, de que le da la inteligencia, el otro acepta y se hace el amor ahí fácil. No. El amor es compartido siempre, ¿verdad? No se puede quedar uno en una isla, no puede uno decir, bueno, quiero estudiar la palabra de Dios, pero no necesito ayuda de nadie. No. Tenemos nuestras congregaciones, tenemos a veces nuestras propias familias, o tenemos estos días, los martes o jueves, la oportunidad de reunirnos y crecer en ese conocimiento, fortalecernos, porque de repente el mundo el mundo es difícil a veces, y como lo mencionaba también el hermano Nicolás, a veces testigos de Jehová o otros cristianos nos quieren robar la bendición, quieren contender con nosotros, y a veces nos deprimen, sí, en cierta forma, nos pueden entristecer, pero tenemos un Dios que está ahí constante en su palabra y sus promesas son más que fieles. No, bueno, excelente, muy bien contestado de parte de todos. Vemos, esa fue la tercera pregunta. Entonces la primera pregunta, ¿de qué trata la historia? La segunda, ¿qué pecado me enseña a confesar? La tercera, ¿dónde veo el amor de esta historia? Avanzamos. Y la cuarta, es muy sencilla, vamos a avanzar muy rápido con esta. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Hermana Blanca.
Sí, hermano, la pregunta es, dice, ¿y qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Ujú. Pues lo que yo entiendo es que, pues, que Felipe va, pues, que prediquemos toda su palabra. Ok, sí. O sea, yo pienso que no tengamos miedo Eso. en predicar su palabra, ¿verdad? Que seamos valientes para poder predicarla como lo hace Felipe. Ujú. Sí, sí, Y sí. y pues como quien dice, empezar a abrir la boca cuando el Espíritu Santo nos dé discernimiento para empezar a hablar de ella. Sí, 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 excelente. Muy bien. Hermano Marco, ¿qué le enseña Dios a Pedrías en esta historia? Sabiduría, mucha sabiduría y mucha obediencia. Obedecer, que cuando el Espíritu Santo nos indica, muchas veces nos ha pasado, me ha pasado a mí, de que nos ha dicho, hemos ido caminando y hay alguien necesitado y háblale de Dios. Y nos rehusamos, no decimos nada, no hablamos nada, háblale de Jesús. Y Ujú. nos dice el Espíritu Santo, nos hinca dentro de nosotros, nos hinca a que hablemos, a que prediquemos, pero nos quedamos callados muchas veces. Sí, sí, A eso, a pedir a sabiduría, a no temer, como dijo la hermana, no temer, y a poder ser obediente. sí, no tener un corazón a la manera de Felipe. Hermana Marisela. Pues sí, hermano, así como dicen los hermanos, el hermano Marcos y la hermana Blanca, lo que me enseña en esta historia a mí es estar primeramente en comunión con Dios para que el Espíritu Santo pues me use, así como usó a Felipe, para que por medio de eso pues varias personas que necesitan de Cristo, que son muchísimas personas, Así es. pues tengan ese regalo de la salvación tan precioso, ¿no? Como un día lo tuvimos nosotros. Ujú. Sí, es hermoso lo que dice. La verdad es que sí, nos debe de motivar el hecho de que algo tan hermoso como Dios morando en nuestros corazones, asegurándonos de la vida eterna, pues no queremos quedarnos callados, ¿no? Con la boca cerrada. Y mencionaba en la pregunta anterior que a veces falla con sus devociones. Bueno, el martes tuvimos 5 alumnos, hoy tenemos 4, entonces en ese está el promedio, entre 10, yo creo que se van a graduar tal vez 8 o 9. Y en Academia de Cristo hay más cursos. De hecho, aparentemente son 16 cursos y ese sería el primero. Obviamente, a lo mejor alguien decía, bueno, yo quiero respirar un rato, está bien, ¿no? Pero la idea es que después del curso, los que estén interesados, sigamos en el grupo de WhatsApp y vamos a leer libros de la Biblia, por ejemplo, Proverbios o Salmos, todo así. Y entonces vamos a leer un capítulo diario. Y los que estemos, a alguien se le va a encargar que haga una reflexión de alrededor de 10 minutos utilizando las 4 Cs acerca de un versículo bíblico que le tocó del primer capítulo, por ejemplo, de Proverbios. Y eso nos va a ayudar, cuando terminemos Proverbios, no solamente adquiramos mucha sabiduría por el mismo Proverbios, sino la práctica de compartir la fe y nos vamos a exhortar. Entonces, esto va un poquito más allá, ¿no? Si hay alguna dificultad con las devociones o con la palabra de Dios, vamos a apoyarlos todavía para adquirir esa disciplina que es hermosa, ¿verdad? Muy bien. Hermano Nicolás, ¿qué le enseña a Dios a pedir y hacer en esta historia? De hacer y predicar la palabra. Primero obedecer, pues, en eso se fija todo el tema. Pero estar bien primeramente con Dios, con el Espíritu Santo. Amén. Ajá. Entonces, sí. Pedir inteligencia y seguir. Amén, amén. Sí, entonces he notado, bueno, soy yo muy bajo, pero le platico a los hermanos.
el hermano Nicolás hablaba también de obediencia, hablaba también de inteligencia. Entonces, en ese sentido, creo que casi todos hemos estado de acuerdo en que necesitamos más palabra de Dios, más sabiduría espiritual, pues como Felipe, ¿no? Felipe no fue como a ver qué pasaba, qué ocurría, él simplemente ya estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es estar lleno del Espíritu Santo? Pues es estar lleno de la palabra de Dios. Muy bien. Oh, de repente como que interfirió algo ahí. Se oían muchos perros ahorita. Ok. Bueno, hemos estado hablando en las lecciones pasadas. Vimos el punto de captar. En la pasada hablamos de contar. Yo ya hablé un poquito más porque como varios no habían estado presentes. Pero hoy vamos a aprovechar un poquito el tiempo y vamos a hablar un poquito acerca de considerar. Bueno, ¿cuál es el propósito de considerar? El propósito de considerar es dar un repaso de la historia bíblica para ver si entendieron el texto o lo leído, ¿no? Entonces, se profundiza en considerar. Con algunas preguntas nosotros vamos a guiar a los oyentes para llegar a la verdad de la historia. Y en ese sentido tenemos que tener cuidado porque podríamos abusar de preguntas y extendernos mucho. Pero vamos a ver que realmente en este curso vamos a manejar dos tipos de preguntas principales. ¿Sí? Una de ellas, aquí tenemos, en el siguiente cuadro, clases de preguntas. Hay preguntas que vamos a llamar nosotros cerradas y hay preguntas que son abiertas. Una pregunta cerrada es como ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? Es decir, ¿qué? Un ángel, por decirlo, ¿no? ¿Dónde? Jerusalén. ¿Cómo? Pues que fuera caminando, que fuera hasta Gaza. ¿A quién? ¿O quién? Pues Felipe o el eunuco. También aquí van las preguntas que se contestan con un sí o no. ¿Por qué sí o no? ¿Verdad? Eso es algo muy relativo. Entonces las preguntas cerradas mayormente solo tienen una respuesta concreta. ¿Sí? No da mucho diálogo, no da mucho debate. Lo contrario de las preguntas abiertas. En las preguntas abiertas, el por qué, por ejemplo, nos da a explicar, ¿no? Hay que tener que escribir, explicar, mostrar, comparar, elegir, compartir, cambia, escribe, distingue, soluciona, en fin. Es una lista podríamos llamarlo subjetiva, más personal, de hecho. ¿De qué opinas acerca de esto? Entonces, si entendimos bien, hay un tipo de preguntas cerradas y otro abierto. Ahora vamos a ver si entendimos qué son las preguntas abiertas y qué son las preguntas cerradas. ¿Qué es una pregunta? Bueno, ¿cuáles serían las ventajas de una pregunta cerrada? Hermana, vamos a ir al revés ahora. Vamos a ir con la otra hermana. Vamos a ir con la hermana Marisela. ¿Cuál sería una bendición, por decirlo, de una pregunta cerrada? Hermano, es que no le escuché la definición que dijo. Es Ok. que también está fallando un poquito pero si me la puede repetir y ya con gusto le contesto si es que lo entiendo. Sí, desde luego que sí. Les digo que mayormente hay dos tipos de preguntas. Una es cerrada y otra es abierta. Las cerradas son preguntas que tienen una sola respuesta, como qué, dónde, cómo, quién. Y mayormente van contestadas con un sí o un no incluso, ¿no? Y en las preguntas abiertas, como el por qué, uno tiene que, pues, expandirse más, explicar más, dar una opinión, dialogar, distinguir, resaltar acerca de lo que se está hablando. Entonces, hay ventajas y desventajas en las preguntas abiertas y cerradas. ¿Cuál sería una ventaja de una pregunta cerrada? Es decir, una pregunta sencilla. ¿Cuál de usted que es una ventaja primero? Pues la ventaja para mí sería que nada más es algo, o sea, se da la respuesta concreta, hermano, Ujú. de una pregunta. O sea, no se tiene que dar explicación de nada como en la pregunta abierta, sino nada más algo concreto y ya. Ah, excelente. Sí, sí, sí. Vamos a ver otra ventaja.
Hermano Marco, ¿otra ventaja de una pregunta cerrada? ¿Tienes respuesta rápida? Ok. Excelente. ¿Sí? Hermano. Si pueden apagar los micrófonos cuando alguien habla porque se escucha mucho ruido. Hermano Nicolás, ¿cuál sería una ventaja para usted de una pregunta cerrada? Es que son preguntas pues, que tienen, ahora ya lo dijo la hermana, pero lo voy a repetir. Se fue el audio. Bueno, parafraseando al hermano lo que está diciendo, preguntas sencillas, ¿verdad? Son muy simples y eso puede que mucha audiencia nos ayude a responder, incluso más gente más joven a veces que está ahí con los adultos o viceversa. Entonces, esas son las ventajas. Bien. ¿Sí? Sí, se cortó el audio del hermano Nicolás. Está bien, hermano Nico. Está bateando con la conexión. Ya parece que ya. Ok. Bueno, lo escucho, hermano Nicolás. Sí. Sí, le decía que era, bueno, ya lo puso aquí también, le dije sí, que era una pregunta muy concreta, o sea, directa, vaya, que sin más preámbulos se habla, o sea, sin preguntar de qué, o sea, respuesta fácil. De esa manera lo entiendo. Sí, así es, muy bien, estamos bien. Hermana Blanca, si me escucha, ¿cuál sería una bendición de una pregunta cerrada? Cerrado, hermano, yo entiendo que es, por ejemplo, donde dice, donde dice, pero Felipe se encontró a un soto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Casera. Es lo que entiendo como una pregunta cerrada. Ok, sí, si usted pregunta, ¿y qué pasó con Felipe? Y está la respuesta, ¿verdad? Se encontró en tu lugar y al final de cuentas se fue a Cesarea. Sí, es una sola respuesta, ¿verdad? Ahí no hay de que a ver quién tiene más preguntas o más respuestas. Desventajas, bueno, para hablar de desventajas, pues es eso, ¿no? Que pues no se puede avanzar o profundizar mucho. De repente por la simpleza de la pregunta, a veces todos ya saben la respuesta y pues a veces queda uno como, bueno, como que faltó un poquito más de carne, ¿no? Eso serían como desventajas de las preguntas abiertas y no se puede abusar mucho de ellas, ¿no? Puedes decir tal vez 2, 3 en cierto momento y no más porque de repente podría ser monótono. Y en las preguntas abiertas, ¿cuáles serían las ventajas? ¿Qué opina, hermano Marco? Algo pasa con el audio. Hermano Marco, ¿nos escucha? Ahí está. Ya. Es que se silencia acá el teléfono, se silencia cuando inactivo, ¿no? Ya. Verás, las preguntas abiertas te narran o te detallan circunstancias, hechos, historias, cosas de esas, ¿no? Eso te detallan. O sea, te dan más detalles de lo existente. Sí, son más, más reflexivas, ¿no? Excelente. Hermana, sí. Hermana Marisela, ¿qué ventaja ven las preguntas abiertas? La ventaja que yo veo, hermano, es que pues a las preguntas abiertas les podemos dar mayor explicación, ¿no? Mayor detalle de esas preguntas que nos hagan. Sí. Entonces puede uno profundizar más, ¿no? Entonces, eso es. Exactamente. Ajá, muy bien. Okay. Hermana Blanca, ¿ha encontrado alguna bendición en las preguntas abiertas?
Sí, hermano, pues las preguntas abiertas, yo veo que en la historia aquí de Felipe es en el pasaje de la escritura que él leía, era así no abrió su boca. Y también ahí está donde Felipe dijo, y crees. Ok. No, no lo entendí muy bien. Pero si entiendo, a ver, le Es que podemos en esa es que en esa es como, decir, por ejemplo, no o sí, ¿no? Es lo que no, preguntaba ahí. ya lo entendí. No, está al revés. En preguntas cerradas es como responder sí o no. Y en preguntas abiertas es lo contrario. La palabra lo dice, ¿no? Abiertas nos presta más al diálogo. Ajá. Entonces, Ah, sí, sí, sí. No, no pasa nada, hermana. A veces también no me escuchan muy bien la conexión o algo y, pues, de repente eso no. Hermano, Nicolás, ¿alguna ventaja de las preguntas abiertas? Prácticamente ya está contada toda, pero le quiero decir que las preguntas abiertas son las que detallan un suceso, el por qué, el dónde, cuándo. Las palabras, digo, las preguntas abiertas. O sea, ahí no queda duda de alguna pregunta. Si alguno ha cuestionamiento, pues le dicen, le explican por qué. Entonces, esa es la ventaja de esas preguntas. Sí, nos dan Son más luz. detalladas. Exacto. Sí, 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 amén. Entonces, Claro. está muy bien que tuviéramos esta reflexión con esto, porque en las próximas clases vamos a tener precisamente tareas sobre eso, ¿no? Porque ya aprendemos que el primer punto es captar. El segundo es contar. En el tercero, considerar, consolidar. Y aquí estamos hablando un poquito de considerar cómo vamos a hacer esas preguntas. Y es muy importante que sepamos cómo. No vamos a tirar nada más balas de salva por tirar. Por ejemplo, esa es una pregunta. Hermana Blanca, esta es una pregunta abierta o cerrada. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? ¿Es abierta o cerrada? para mí es una pregunta, pues abierta, hermano. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Ok, ok. A ver, los demás hay que apagar los micrófonos porque se escucha que están soplando, ¿eh? No se vale. Sí, bueno, de hecho es una pregunta un poco capciosa, porque bueno, una división como tal de los mandamientos no la hay, nosotros la hemos hecho. Y de repente los judíos tienen una división diferente a los protestantes y los protestantes tienen una división diferente a los católicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el primer mandamiento en los judíos es el Señor Jehová es tu Dios. Y mayormente en las iglesias cristianas es, pues habla de Dios, pero no de que reconozcas que es Jehová, ¿no? Sino que, ¿cómo lo viene en Reina Valera? A ver, ando batallando con las traducciones. Números. A ver, ¿alguien sabe, por ejemplo, cómo es el noveno y décimo mandamiento en tu iglesia, Marco? Noveno y décimo. Déjame recordar el orden, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, No lo recuerdo. sí, por ejemplo, en mi iglesia el noveno y décimo es no codiciar. Y en otras iglesias no es así. Y de hecho en mi iglesia me enseñaban pues también como enseña un poco la iglesia católica porque coincide en eso. No codiciarás la mujer de tu prójimo y en el décimo no codiciarás la casa ni nada de tu prójimo. Pero así viene también en la católica y en algunas iglesias cristianas protestantes de repente no es así.
¡Au! Me dolió. ¿Quién tiene una moto cerca? Me dolió hasta el alma con ese moto corriendo. ¡Auch! A ver. Por ejemplo, miren, está en Éxodo 20. El, en el versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que salgan tus días en la tierra que Jehová Dios te da. Hay unos que consideran esos el tercero, hay unos que lo consideran el cuarto y otros que lo consideran el quinto. Luego viene no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás. Y ahí es donde algunos el no codiciar es el décimo y por ejemplo en mi iglesia es noveno y décimo. No codiciarás ni a tu mujer, a la mujer de tu prójimo ni a la casa. Entonces, la división sí cambia. Esa es una pregunta abierta, de hecho, y es capciosa. La podríamos cambiar nosotros para que fuera cerrada como cuántos son los mandamientos, ¿no? Y ahí podríamos decir, bueno, son muchos, pero mayormente los principales son 10, ¿no? Entonces podríamos nosotros como resumirlo así. Esa pregunta está un poquito capciosa y voy a hablar con los que hicieron el curso porque de repente me ponen más en aprietos que solucionarme la vida. Pero aquí es otro muy buen ejemplo. Este sí. ¿Es pregunta abierta o cerrada? Elija el mandamiento de los 10, que es el más difícil de cumplir, y explíquenos por qué lo eligió. Bueno, otra vez estamos hablando de los 10 mandamientos y otra vez nos ponen en apuros. Ya he cerrado aquí mi Biblia, Éxodo 20. Por ejemplo, para ti, Marisela, ¿cuál es el mandamiento que es más difícil de cumplir y por qué? El que para mí Ujú. me es más difícil de cumplir, ¿Sí? pues el de no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ese es uno de los que me cuesta un poco de trabajo. Lo que pasa es que muchas veces en mi trabajo se presta a todo eso. Entonces yo le he pedido a Dios que Él trate conmigo al respecto de ese mandamiento. Ujú. Sí, ok, es excelente y pues está en confianza, ¿no? Todos nosotros de hecho tenemos uno o muchos mandamientos en los que hemos fallado, ¿no? Y esa es una pregunta entonces abierta, ¿verdad? Porque no es como una respuesta sí o no o concreta, sino que la hermana tuvo que explicar un poquito más y el por qué lo eligió, ¿verdad? En mi caso personal, por ejemplo, ¿qué podría ser? Bla, 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 bla. Por ejemplo, yo ahorita estoy de misionero, pero de tiempo parcial, por cuestión económica. Ahorita no puedo estar dedicándome las 24 horas que yo quisiera. Y estoy cuidando un negocio familiar de mi familia política. Son los abarrotes. Y pues los abarrotes tienen que abrir a veces 7 días a la semana. Y lo que hago es que pues cierro a veces para dar mis clases o alguien de la familia me ayuda, ¿no? Entonces, pero yo sé que eso está mal. Yo sé que debo de darle más tiempo a Dios, debo de más tiempo a la obra, debo de visitar a las personas que vienen a los estudios bíblicos o a los servicios. Entonces, eso ya, bendito Dios, va a cambiar porque en julio yo le entrego a mis familiares el negocio. Pero es algo en lo que yo sé que estoy fallando, ¿ah? Y así creo que si todos hablamos de algo, podríamos hablar algo específicamente. Pero esa es la idea, identificar una pregunta abierta de una cerrada. ¿Alguien tiene alguna duda entonces con este tipo de preguntas? No, Ok, la hermana Marisela no. Hermano Marco, ¿todo claro con este tipo de preguntas? Todo claro, Carlos. Ok. Hermana Blanca, ya salió de la confusión. Sí, hermano, ahorita que dijo usted eso, no lo había escuchado muy bien, Ah, ya. cuando le respondí, porque estaba yo tratando de ver a ver si, de preguntarle, hermano, me equivoqué o estaba bien en lo de la
lo de esto, de la palabra, dije yo, como está mi hija, me acaba de llegar mi hija aquí a la casa, le digo, pues a quién se la soplaron porque no la escuché. Sí, alguien por ahí Y estaba ahí estaba soplando. tratando de tratar de comunicarme para saber si era abierta o cerrada, pero Ay, ya después usted lo dijo que era abierta y ya la anoté, ok, no, excelente. pero me quedó claro, ¿no? Bueno, pues que Dios bendiga a su hija que acaba de llegar. Y Nicolás, ¿alguna duda con el tipo de preguntas abiertas y cerradas? Pues no están muy claras, pero es cuestión de analizarlas, bien Ajá, analizarlas y después pues ya ir formulando cada una y checando, pero de lo demás, claro sí, está, pero hay que analizar cada una de las, porque como usted dice que hay preguntas que a veces que son un poco capciosas ajá, y están un poco confusas. Por ejemplo, esa pregunta que nos hizo ahorita, pues muy bien. Y la otra también, la primera yo pensé que era cerrada, pero sí. usted nos aclaró que es abierta, porque efectivamente así es, la analicé y así, o Ujú. sea, son confusas, o sea, hay que analizar primero cada una de las preguntas para ver si es abierta o cerrada. Sí, Pero en todo lo demás, pues está claro. sí, fueron un poquito crueles con los ejemplos que nos dieron los de Academia de Cristo. Pero no, realmente esa es como Sí, la meta que queremos llegar. Ser maestros en el tipo de preguntas que hagamos, de tal forma que sabemos nosotros que son de cierta forma, pero le coquetean a la otra y pongamos en aprieto a nuestros estudiantes. De verdad que los incentivemos a pensar, a meditar y hasta, ¿por qué no decirlo?, tener un pensamiento analítico, lógico, científico en la forma de que van a estar analizando las posibilidades, comparaciones y no simplemente no queremos nosotros cristianos que repitan lo que nosotros repetimos, ¿no? Tenemos la Biblia que es la autoridad máxima, eso no hay ninguna duda, y es nuestra autoridad máxima de fe, pero eso no quiere decir que no usemos la cabeza, ¿verdad? Eso nos habla de que tenemos que estar muy bien preparados, y es lo que hemos estado hablando toda esta lección el día de hoy, acerca del conocimiento, de sabiduría, de tener precisamente esa capacidad que tuvo Felipe para ser guiados por Dios, porque realmente Dios habla y utiliza a las personas que están preparadas. Lo dice la Biblia, Dios no nos va a dar algo que no podamos soportar. Y al que mucho se le da, pues también mucho se le va a exigir. Y al que se le exige poco, se le da poco también. Entonces, si nosotros estamos con esa concepción de que queremos ser líderes, de plantar iglesias, utilizar este curso para llevar a más personas en el trabajo, como Marisela, en Marco con sus familiares dentro de la iglesia, Blanca dentro también de su ministerio personal, con su familia, con sus hijos, sus hermanos, el hermano Nicolás también de forma muy personal, pues tenemos que tener claro que va a tener que tener una correspondencia aparte nuestra. Del hecho de que se escribieran y ya estén hoy en la lección número 5, de verdad habla muy bien de sus corazones ante Dios, porque son personas que lo están buscando y están ahí, ¿no? Constantes, ¿no? Sí, a veces con trastibellos y todo, pero ahí están buscando a Dios y las cosas de Dios. Bueno, aquí tenemos la última sección del día de hoy y me alargo más en estas lecciones porque es una sola lección por semana para tener bien claro todo, ¿no? Ahí tenemos a Marco. Bueno, hay una tarea, bueno, dejamos el versículo 8:31, que va a ser de tarea para la siguiente sección, y es un poco rara, realmente es el eunuco lo que dice ahí en Hechos 31, y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique, más o menos parafraseado por mí. Bueno, voy de nuevo a Hechos, porque estaba en Éxodo, Hechos 8:31, y de la primera sesión. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Por eso tendremos que decirlo la siguiente clase de memoria para entender como incentivarnos a nosotros realmente de que hay muchos eunucos por ahí, ¿verdad? Hay que ver también el video para la lección número 6 y y esto es algo que me gusta mucho de esta parte, orar a Dios pidiendo que nos dé oportunidades para hacer lo que Felipe hizo. Y ahorita vamos a hacer una oración peligrosa. Les voy a decir por qué peligrosa. Porque yo quiero que ustedes, cuando esté orando, ustedes incluyan de forma personal, mediten en alguien, por lo menos una persona
en esta semana, de aquí al próximo jueves, en alguien en que van ustedes a dirigir, digamos, sus ataques espirituales. Va a ser una persona por la que van a estar orando y va a ser una persona por la que le van a estar pidiendo a Dios que nos dé la oportunidad de hablarle con valentía, con denuedo, sin miedo y sin excusas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, de eso se va a tratar un poquito la tarea. ¿Alguien tiene dudas acerca de la lección del día de hoy? Es el momento. No, hermano, ninguno. Ok, ¿todos bien? Bueno, vamos a hacer entonces nuestra oración, incluyendo oración peligrosa, entendiendo que voy a incluir algunas necesidades muy generales, sin dar detalles de los hermanos que están presentes, que me han confesado, me han platicado un poquito sus problemas, ¿verdad? Pero va a ser todo con mucho respeto, con mucho amor, entendiendo que Dios es soberano. Oremos. Señor Jesucristo, te damos primeramente gracias por todas las oportunidades que nos has dado en ti para seguir conociendo de tu palabra. Especialmente el día de hoy no estamos reunidos nosotros 5, reconociendo que eres todo soberano y que no hay nada en nuestras vidas que tú, Señor, no conozcas, que tú, Señor, no entiendas y que tú, Señor, sobre todo no estés como ausente a ella. Tú conoces perfectamente lo que somos. En ese sentido te pido por mi hermana Blanca para que la sigas sanando y fortaleciendo en su vida espiritual, en el conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo con las pruebas que ha estado enfrentando últimamente. Para que le des ese carácter que nos denota Romanos 5, 1 al 5, que es un carácter aprobado en la fe en Cristo Jesús. También te sigo rogando, Señor, que siga tu Espíritu Santo obrando en la vida de mi hermano Marco, para que ese espíritu de consolación no esté solamente con él, sino con todos sus familiares en todo momento, en toda circunstancia, y que lo sigas fortaleciendo con las promesas maravillosas y ciertamente dignísimas que nos das de la vida eterna y el descanso que tenemos contigo. También te ruego por mi hermana Marisela, por esa disposición que tiene de compartir la palabra de Dios en el trabajo y que considera siempre a sus compañeros como personas que necesitan de Dios y ella quiere confesarle de Dios. Ayúdale en sus necesidades, en sus dificultades también propiamente espirituales muy personales y dale esa vida victoriosa en Cristo Jesús. Y por mano Nicolás, Señor, te pido y te ruego para que le sigas mostrando tu gracia y misericordia en todo momento, en toda circunstancia, por medio de tu palabra, a fin de que tenga valor, valentía, de seguir confesando tu nombre y sobre todo esa disciplina y disposición para estar en la palabra constantemente y dar una confesión de fe a cualquiera que le pidiere o le demandare a él en la forma personal. Y te pedimos esta oración peligrosa, como mencionaba en un principio, Señor, que a todos nosotros nos des en esta semana, nos pongas en el corazón una persona. Tú conoces el nombre de esa persona que es como el eunuco, que conoce algo de Dios, que tiene algún temor de Dios, pero su fe no está completa. Ayúdame, Señor, a tener una claridad espiritual, de forma que cuando tú me llames, yo esté como Felipe dispuesto a, en lo poco, en lo mucho, compartirle esa palabra de aliento, de esperanza, pero también esa dirección que sobre todo necesitan las personas en Cristo Jesús, con el mensaje completo, ¿verdad? Que es la ley, lo que pide Dios que hagamos, y el Evangelio, lo que Dios hizo por nosotros. Ayuda a mi hermana Blanca, Marco, Marisela y Nicolás a que tengan en sus corazones a esa persona que tú ya de antemano tienes predispuesta para que le confiesen su fe y esa alma sea ganada por medio de estas vasijas que son mis hermanos, Señor. Te lo pedimos esto por nuestro estudio y por nuestras necesidades, nuestra vida espiritual y nuestras familias, todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, aquí llegamos con la lección número 5.
Y pues nos estamos despidiendo. Si hay preguntas o algo, es el momento. Voy a detener la grabación en este momento.